Vamos a continuar con la enseñanza del expositor bíblico y estamos trabajando los eventos históricos de cuando los judíos regresan a Jerusalén, primeramente a habitarla, luego a restaurar el templo y por último a levantar las murallas con tres líderes: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Hoy vamos a estar hablando de Nehemías. Queremos informarle a los jóvenes y a los juveniles que pueden pasar a su salón de clases en estos momentos. Rosa, si te molesta esto, me avisa, que a veces no se oye, ya hay que ponerle algo para que no entre el sonido ahí, porque no es fácil competir. Bien, todos sabemos que en el día de mañana hay una actividad aquí, ¿verdad? A las 9 de la mañana. Así esperamos que todos estén aquí presentes, más presentes que todos los que estamos aquí. Dale, perdonen la redundancia. Si ustedes me ven tomando mucha agua, es que el paciente que padece de los riñones tiene que consumir mucha agua porque me seco. Aleluya. Bien, los juveniles y los jóvenes que deseen estar en la parte del salón de clases, pues pueden pasar hacia allá. Bien. Vamos a ocupar las dos naves de la iglesia. Si usted se siente cómodo donde usted está, no tenemos problema alguno. Hoy vamos a estar trazando un tema que el tema de la lección de este viernes es estrategias contra la oposición. Siempre que se tiene una visión, y todo ministerio debe tener una visión, todo ministerio debe tener establecida una misión, y es necesario que junto con la visión y la misión hay una estrategia de cómo se va a desarrollar los eventos que de alguna manera han inquietado por inspiración del Espíritu Santo el corazón de un líder para llevarlo a cabo. Y eso nunca cambiará. El pensamiento central en este viernes es: cuando el enemigo ataca, la iglesia debe redoblar sus esfuerzos. Yo no sé si usted me está escuchando. Yo pienso que sí, porque hoy estuvieron trabajando con los equipos. Cuando el enemigo ataca, la iglesia debe redoblar sus esfuerzos como colectividad. Pero en carácter individual, cuando el enemigo ataca nuestras vidas de alguna forma, nosotros debemos redoblar nuestros esfuerzos. La pregunta que viene a mi mente es: ¿por qué a veces no respondemos en el orden que nos ha sido enseñado? Digan amén o algo, por favor. Amén. ¿Por qué no respondemos? Debemos tener claro un punto, y es que aquello que no es posible para el hombre, es posible para Dios. Y si aquello que nosotros pedimos por fe está en el propósito divino, nos será dado, porque la palabra del Señor establece una promesa de que te será dado. El texto áureo de esta noche dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías capítulo 2, versículo 20, segunda parte. Mire, el enemigo va a buscar detener la obra de Dios. ¿Estamos claros de ese punto? El enemigo siempre va a tratar de detener la obra de Dios. Y nosotros como iglesia y en carácter personal debemos de identificar las estrategias que el enemigo puede en algún momento trazar para desanimar, para entorpecer lo que hacen la labor del Señor. Y debemos continuar
haciendo la obra del Señor a pesar de toda oposición del enemigo. Pero retomando el segundo objetivo de la lección, que dice identificar las estrategias que usa el enemigo para desanimar y entorpecer lo que hace la labor del Señor. ¿Qué usted entiende por eso? ¿Habrá alguien que pueda comentarme qué usted entiende por eso? Aleluya. Mire, iglesia, el enemigo va a buscar y presentar oposición en carácter individual o en carácter colectivo. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento espiritual para poder identificar los ataques del enemigo. Si usted está haciendo la voluntad del Dios Altísimo, usted es un blanco de ataque. Y vuelvo y retomo lo que ya en otras ocasiones he mencionado. ¿Dónde usted considera que el enemigo lo va a atacar a usted? En la casa, en la familia. ¿Dónde? No oigo, ¿dónde? En la casa. ¿En su casa, con su familia? En ¿Dónde? la iglesia. ¿En la iglesia? ¿Dónde, Delia? ¿En el trabajo? ¿Dónde? Dentro de la misma confraternidad de hermanos de la fe. ¿Por qué? Hoy nosotros estamos aquí, no estamos en el cruce de Ávila. Estamos aquí. ¿Verdad que sí? O sea, ya la experiencia de Dios en nuestras vidas ha marcado un cambio. Por lo tanto, muchos de los eventos que nosotros provocábamos en un pasado ya no son parte de nuestra realidad. Ya nuestro viernes no es como el viernes de un pasado. Yo no sé cuántos me siguen. Y como ya nuestro viernes no es como el viernes de un pasado, para que y usted se ha hecho parte de la labor del Señor, el enemigo va a rodear el ambiente donde usted se encuentra para provocar una estrategia de manera tal que usted se desanime, no siga hacia adelante. Y si nosotros no logramos entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra potestades espirituales, contra principados que están en los lugares celestes. Y si usted y yo no percibimos que hay una guerra espiritual es porque hemos desertado. Usted sabe que hay veces que hay personas que van al ejército y abandonan el campo de batalla y se van. Mire, hay una guerra espiritual 24/7. 24/7 en cada uno de los que nos constituimos creyentes. Y en la medida en que usted tiene una relación más directa con el Señor, más violenta es el ataque del enemigo, porque usted se constituye en un enemigo con mayor autoridad para combatir el reino de Satanás. Teniendo eso presente, entonces cuando llegan situaciones a nuestra vida de la índole que sea, nosotros debemos entonces canalizarlas a través de los ojos de Cristo. Porque si no lo hacemos así, nos vamos para Gálatas capítulo 5. Empezamos a cultivar los frutos de la carne. Y usted dirá, bueno, pero que ya no hay fornicación, aleluya. Ya no hay lo otro, aleluya. Pero esa lista como que sigue decreciendo. Pero hay ira, hay enojo, hay murmuración, hay disensión, hay comentarios. ¿Qué es eso? Eso es una artimaña del enemigo dentro de la confraternidad de fe para crear una disensión entre los hermanos. Y como resultado colectivo, el Espíritu Santo colectivamente se contrista dentro de la congregación. Y usted dirá, es que yo veo a la hermana que está en gozo. Tú lo has dicho, la hermana que está en gozo. Es que yo veo al hermano que está encendido. Sí, el hermano que está encendido. La hermana y el hermano. Pero colectivamente no estamos como en el aposento alto. Porque para estar como en el aposento alto tenemos que tener los mismos sentir. ¿Y qué más dice la palabra? Y todos estaban unánimemente juntos.
para que toda una congregación esté unánimemente junto en un pensamiento, sus relaciones interpersonales de comunicación y empatía tienen que estar en el orden de Dios. ¿Me atreves a darle un fuerte aplauso al Señor? Y hoy he empezado la lección un poco diferente a como siempre la empiezo, pero nada, nos estamos dejando llevar por el Señor. Mire, la enseñanza es que si el pueblo actúa con fe, valor y determinación, la victoria está segura. Fe, valor y determinación. Y a eso yo le añado algo más. Y que esté en el propósito de Dios. Y que esté en el propósito de Dios. El autor en esta noche es Nehemías. La porción bíblica que vamos a estar considerando, para los que no tienen el expositor, es perdón, Nehemías capítulo 4, versículos del 1 al 22. Los personajes que vamos a tener en esta lección es a Nehemías, a Sanbalat y a Tobías. Y ahorita vamos a... Dios mío, aleluya. Y ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Y el lugar es Jerusalén, 444 años antes de Cristo. Bien, a modo de introducción, iglesia, Nehemías era el hijo de un tal Acarías. Y Nehemías tenía un hermano que se llamaba Ananí. Algunos comentaristas consideran que Nehemías era parte de la familia sacerdotal. ¿Qué encomienda como líder se le dio a Nehemías? A Zorobabel, el primer grupo de 50,000 que regresa, el primer pequeño grupo de 50,000 que regresa a Jerusalén. A Esdras, ¿qué encomienda se le dio? Restablecer el orden cúltico, perpetuar las enseñanzas de la palabra y cultivar el orden espiritual dentro de un pueblo de una nueva generación que no había tenido las experiencias que el pueblo de la generación anterior. ¿Ok? Y a Nehemías entonces, ¿qué se le encomienda? La reconstrucción de ¿qué? De las murallas, de los muros de la ciudad. Así que lo que queremos traer a colación es que Nehemías, algunos comentaristas dicen que era de la familia de los sacerdotes. La traducción siriaca, la traducción árabe de ese libro, en el original árabe y en el original siriaco, mire cómo lee: Nehemías el mayor, el hijo de Ananías, el jefe de los sacerdotes. Partiendo de esa traducción, entonces podemos pensar que Nehemías era de la familia sacerdotal. También cuando nos vamos a la traducción latina de la Biblia y cuando tocamos los libros de los Macabeos, ¿quién sabe de qué estoy hablando? Macabeo es un libro ¿qué? Apócrifo, ¿verdad? Usted va a encontrar por ahí muy bien Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo. Usted entre en Google y busque Tercera de Macabeo y léaselo. Y después que eso lo leas, nos sentamos a dialogar usted y yo un ratito. Un libro histórico bien profundo y bien completo. Históricamente hablando, es Tercera de Macabeo. Le digo que lo busque en la internet porque usualmente en escritos de libros no se encuentra, ¿ok? Así que Nehemías era entonces un sacerdote. Y Nehemías es uno de los 3 líderes mayores, junto con otros profetas, que va a cubrir el periodo de la restauración de Judá. El periodo de restauración de Judá comprende un tiempo de 10 a 12 años a partir del 444 a.C. Mire, 94 años después del primer movimiento de Zorobabel,
es que esta restauración de hoy se está viendo realizada. Nehemías vivía en la ciudad de Susa. Susa era la capital del imperio medo-persa. Y Nehemías era ¿qué? Copero del rey. ¿Quién me sabe decir lo que es un copero? Antes de que el rey tenga alguna ingesta, él es quien prueba. Así que era una persona, por demás está decirla, de suma confianza del rey. Pero al igual que Esdras, Nehemías tenía un profundo conocimiento de la ley de Dios. Miren, pero nunca había estado en Jerusalén. ¿Por qué Nehemías nunca había estado en Jerusalén? Porque era de la nueva generación. Fue de la generación, fue producto de la generación bajo el cautiverio. Fíjense, entonces el hombre que se le da el liderato de la visión de restablecer las murallas de Jerusalén, nunca había estado en Jerusalén. Nunca había estado en Jerusalén. Pero era una persona temerosa de Dios. ¿Quiénes más fueron en ese orden de temerosos de Dios para aquel tiempo? Mire, podemos pensar en José, podemos pensar en Daniel, podemos pensar en Ezequiel, podemos pensar en Esdras, podemos pensar en Zorobabel. Y oiga bien, todos ellos sacrificaron su comodidad personal para identificarse con la causa de Dios. Todos sacrificaron su comodidad personal para identificarse con la obra de Dios. Y hoy nosotros somos bendecidos porque tenemos equipo de audio, somos bendecidos porque el ambiente está muy cómodo, tenemos unas buenas asientos donde estar sentados. ¿Cómo lo digo? Pero yo pienso que aquí hay 150 sillas, pienso, después vamos a contar, pero pienso que hay 150 sillas por ahí. Y aquí me dice que Daniel, que José, que Ezequiel, que Esdras, que Nehemías, por mencionar los que están en el contexto histórico de la lección, sacrificaron su comodidad personal para identificarse con la obra de Dios. ¿Cómo se sienten ustedes hoy aquí? Cómodos. ¿Verdad que están cómodos? No estamos de pie, no estamos en una piedra, no estamos con calor, no estamos metidos en una cueva, no estamos metidos en las catacumbas, no nos están persiguiendo. ¿Verdad que no? Tenemos libertad de culto, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa, creyente? Que teniéndolo todo lo que ellos en un pasado no tuvieron, y estoy hablando de comodidad de confort, porque si me voy a otros tipos de comodidades que podemos dialogar, pues, la época que se vivió la marcaba una serie de eventos históricos y de persecuciones, pero obviando eso, si nos sentimos cómodos en el carácter puramente humano, porque a veces no nos acercamos a la casa del Señor. Con una identidad mayor. Con una identidad mayor. No es fácil salir de la zona de confort. Y ahorita le decía a mi esposa, yo me levanté como a las 4:15 de la mañana hoy, le decía a mi esposa que si me hubiesen dejado me hubiese quedado allí en la cama. Eso fue como a las 5:15, cuando me fui a bañar. Pero en un momento dado, uno toma una determinación y acciona. Así que tomemos el ejemplo de José, de Daniel, de Ezequiel, de Esdras, de Zorobabel, que aún estando en el exilio,
y aún siendo parte de un pueblo cautivo, estaban en una comodidad. Y dejan todo eso, aún sin conocer lo que les esperaba en Jerusalén, porque se identifican con la obra de Dios. Toda aquella persona que verdaderamente se identifica con la obra de Dios, rompe su zona de confort. Y la rompe usted mismo. Porque el pastor no va a provocar que usted rompa su zona de confort, su esposo o su esposa no va a provocar que usted rompa su zona de confort, ni sus hijos. Es una decisión personal. La salvación es individual. La relación que usted tiene con Dios es individual. Las experiencias, y no iba a decir místicas, pero no, elimino esa palabra, espirituales que usted va a tener con Dios, es en proporción a su relación con Él. Ahora voy a lo místico. Pero si nosotros respondemos a emociones, a pequeños refrigerios espirituales, entonces lo que vivimos es un evangelio de misticismo. Y eso se descalifica. El evangelio que nosotros vivimos es un evangelio de relación con el Dios Altísimo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Con el Dios Altísimo y en servicio directo con el prójimo. Y en servicio directo con el prójimo. Vamos entonces a la lección, porque si sigo, no le doy oportunidad. El versículo número 1 del capítulo 4, necesito a alguien por favor que lo lea, y si es posible y desea comentarlo, que esté en la libertad de hacerlo. Ese capítulo, entre otras cosas, habla de que en algún momento usted puede estar enojado, pero no enfurecido. ¿Quién lo lee, por favor? Nuestro hermano Vale. Ok. El capítulo 2 y 3 del versículo 4. El 2 y el 3. El 1 solamente, pero yo le aviso. El 2 y el 3, ¿quién lo lee, por favor? Siempre se va a levantar una turba de burladores al pueblo de Dios, y ese versículo 2, esos versículos 2 y 3 hablan de precisamente de esa área. ¿Quién lo lee? Keira me levantó la mano. Bien, los versículos 4 y 7 del capítulo 4 de Nehemías, ¿quién me lo lee? 4 y 7. Nuestro hermano Américo, esos versículos hablan de los momentos que fueron provocados cuando se estaban levantando las murallas. Los versículos 8 y 9 del capítulo 4. ¿Quién lo lee? Nuestro hermano Juan. Hay momentos, oiga bien, donde hay que orar y donde hay que guardar. Por ahí hay un dicho que está dentro del contenido del comentarista de la lección, que dice que andando y con el mazo, ¿qué? ¿Cómo es? Pues hay momentos donde hay que andar y dar con el mazo. Y eso fue un momento histórico que vivió este pueblo, donde tuvieron que construir y estar preparados para la batalla, para enfrentarse al enemigo. El versículo 19 y 20. ¿Quién lo lee? Nuestra hermana Delia, y entonces nuestra hermana Joan me va a leer el 21 y el 23. Con relación al versículo 19 y 20, simplemente voy a comentar que debemos estar unidos los unos con los otros. Hoy estamos unidos. Bueno, hoy estamos congregados aquí. Aleluya. Y declaramos por fe que estamos unidos y que estamos en una misma comunión. ¿Ok? Si alguno de nosotros no está en esta sintonía, pues sintonice, para que entonces entre en el orden de lo que es una colectividad buscando un propósito, que es un mover del Espíritu Santo y una acción de una edificación a través de la palabra que Dios nos quiere traer a cada uno de nosotros para que seamos restaurados. Pero ahorita salimos por la puerta y yo no sé dónde viven muchos de ustedes, algunos sí, otros no, pero usted vive por el norte, por el sur, por el este o por el oeste. Por alguno de los 4 puntos cardinales usted debe estar ubicado. Así que hoy estamos aquí congregados y unidos, pero salimos y cada cual coge para su lugar
Pero usted puede estar separado a la distancia y unido en el propósito y en la visión que Dios quiere establecer. Y aquí en esta lección nosotros vamos a ver cómo en un momento dado el pueblo, estando en diferentes locaciones a distancia, tenían un mismo propósito y una unión. Si nosotros vamos a edificar, por ejemplo, Alex llegó por ahí, vamos a hacer los baños que están ahí, ¿verdad? Pues la brigada que hace los baños, pues va a estar en ese territorio, en ese lugar, pues no va a estar acá, va a estar ahí, porque la naturaleza de la construcción lo lleva a una zona fija. Pero si usted está levantando una muralla, usted empieza en el cruzadero y la tiene que llevar hasta el puente de Arecibo, usted va a tener personas bajo la misma visión, separadas, pero con un mismo propósito. Y vamos a ver cómo a la distancia se puede estar unido en la noche de hoy. Y tenemos que trabajar liberal, con eso termina nuestra hermana Joan, los versículos que vamos a estar comentando. Quise hacer esta pequeña aportación para que cuando usted lea la misma, pues esté un poco más ambientado. No sé si ha tenido tiempo de leer la lección, pero si no lo ha tenido, pues hoy la vamos a estudiar aquí. ¿Quién lee el versículo número 1? Nuestro hermano Vale. ¿Y quién es ese tal Sanbalat? Dice, usted lo tiene, hermano, vale. Sí, lo tengo acá. Coméntelo, por favor. Sanbalat era el rey, ¿no? El rey de esa área. Sanbalat era un moabita que era gobernante de los samaritanos. ¿Ok? Y los samaritanos estaban en enemistad y en odio contra los judíos. Entonces, este Sanbalat, este personaje tenía dos razones para estar en enemistad con los judíos. Primero era el gobernante de los samaritanos. Ahí tiene una primera razón. Y segundo era moabita. Y tanto los moabitas como los samaritanos eran enemigos de los judíos. Por lo tanto, el hermano Vale acaba de leer el versículo que dice: cuando yo, este Sanbalat, enemigo por ser moabita y samaritano de los judíos que estaban edificando el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y comenzó a hacer escarnio de los judíos. Aleluya. Mire, ya solo Babel había reedificado el templo. ¿Cuántos me siguen en la historia? Y bajo el liderato de Esdras habían estudiado anteriormente que se había enseñado la ley al pueblo. Eso lo habíamos discutido. Por lo tanto, los muros que estaban derribados habían que levantarlos. Tenían que ser restaurados. Mire, históricamente, ¿cuánto han ido al viejo San Juan? ¿Usted ha visto las murallas? Bueno, o lo que queda de las murallas. En otros tiempos, donde los procesos bélicos conllevaban otra naturaleza, no como la que tenemos hoy, donde había que estar e ir. Ahora envías y luego recoges. Envía la Fuerza Aérea, envía los misiles, envía la Marina, envía los torpedos, entonces después tú mandas a la infantería a que vaya a explorar y a posicionar. Pero antes, usted se paraba, como está nuestro hermano Alcides, de frente a mí y yo de frente a usted. Y ahí íbamos a un campo de batalla personal, tú a tú. ¿Ok? Entonces, si una ciudad estaba fortificada y una ciudad estaba amurallada y venía un enemigo a provocar una invasión y el ejército de la ciudad no le hacía frente en un momento dado en el campo hasta que ellos determinaban que una estrategia de combate, los que estaban dentro de la ciudad amurallada estaban protegidos. ¿Cuántos me siguen? ¿Qué principio bíblico usted cree que podemos nosotros levantar de este comentario que acabamos de hacer?
nosotros como creyentes estamos siendo, lo dijimos desde el principio, constantemente bombardeados por situaciones espirituales que Satanás provoca sobre nuestras vidas, ¿verdad que sí? ¿Y quién es la muralla que va a detener al enemigo que tiene el creyente? ¿Qué le ha sido dado a todos los creyentes desde el primer momento de la conversión? El Espíritu Santo de Dios. Oh. Entonces el enemigo va por ahí a mirar a Juan. Y allá va a mirar a Américo. Y allá no vamos a dejar a Vale, que esté en la retaguardia. Vale, que esté en la retaguardia, lo va a mirar también. Coge uno de frente, uno en el medio y uno atrás. Y va a decir, ¿por dónde le meto mano yo a esa muralla? O me voy por donde está nuestro hermano Vale, o ataco por donde está nuestro hermano Américo, o me voy con el elemento joven que es Juan. Si nuestra edificación espiritual no está cultivada con las disciplinas espirituales que son parte de la fe del creyente, ¿cuáles son las disciplinas espirituales, iglesia? ¿Cuáles son sus disciplinas espirituales? Yo necesito que ustedes me digan, porque a mí se me olvidó. Oración, ayuno. Ok, si por lo menos esas tres disciplinas espirituales no son parte de su realidad, cuando el enemigo mira a Américo, mira a Vale y mira a Juan, dice, por aquí es que me voy. Porque ese es el lugar de la muralla más débil que hay. ¿Cuántos me siguen? Ok. Así que, si usted quiere estar protegido de una invasión extranjera, ¿quién es el que lo invade como extranjero? ¿Quién? El enemigo de las almas, Satanás. ¿Ok? Así que usted debe estar entonces con una buena base y con unas buenas murallas espirituales para poder combatir toda acechanza del enemigo. Ahora le pregunto yo, ¿y cómo usted va a combatir lo espiritual? Vemos dos boxeadores por ahí que yo no sé quiénes son los que pelean. Cotto con alguien, ¿cómo es? Con Canelo. Ok. Cotto con Canelo. Pero Cotto y Canelo están en la misma dimensión. Son boxeadores y están en la misma dimensión. ¿Cómo usted combate con lo espiritual? Con un principado, con una potestad. ¿Cómo usted lo va a combatir? ¿Usted se va a poner los guantes con él? No se puede poner los guantes con él, ¿verdad que no? ¿Usted quizás lo puede visualizar? No. Hello. No. A menos que Dios nos permita, ¿verdad? Esa experiencia de usted. Posiblemente usted va a sentir la opresión. Y usualmente eso es lo que sentimos nosotros, la opresión. ¿Y cómo entonces vamos a poder combatir esa opresión? Dime, estando edificado con unas bases que nos permitan tener una muralla espiritual fuerte. Porque el espíritu combate al espíritu. Canelo combate a Cotto, los dos están en la carne. Aleluya. Están en la carne los dos, ¿verdad? Pero el espíritu combate lo espiritual. Si nuestras acechanzas que hacen un efecto en la carne provienen de un ente espiritual, entonces nosotros tenemos que tener una defensa espiritual como creyentes que nos ha sido dada, que es el Espíritu Santo, el que va a combatir con ese ente espiritual. Y como el boxeador se prepara y se pone en condición, nosotros tenemos que estar en condición, porque si no, cuando nos vayamos al primer round, del primer golpe, nos tiran al piso. Y usted dirá, ¿a quién? Bueno, al Espíritu Santo atrofiado que podemos tener en un momento dado en nuestras vidas. Y usted dirá, no, pero es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, tiene toda autoridad y tiene autoridad. Si la tiene, eso no hay duda, pero ¿cómo lo tiene usted? Usted lo tiene como un guerrero de batalla, o usted lo tiene contristado. Ok, mire, Sanbalat era moabita, no tenía ningún interés en ningún bienestar de los judíos.
como ciudadano extranjero, disiente de la nación judía, no desea que se recupere. Como extranjero y enemigo, ve una amenaza cuando la nación se fortifica, y de esa misma manera el enemigo nos ve a cada uno de nosotros. Cuando Sanbalat, que es tipo de el enemigo, ve que usted se constituye en un enemigo de él porque es hijo del Dios Altísimo y porque está en el propósito de Dios, va a disentir de todas formas para buscar la manera de destruirlo. ¿Cuántos me siguen? Amén. Va a ver que mientras usted estaba, ¿cómo lo digo? No, en la banca no, porque la banca es muy importante. Cuando usted estaba posteado, ahí en el asiento, sin provocar una relación muy íntima con el Señor, pues dice, pues en una escala del 1 al 10, el grado de peligrosidad que Él representa para mí, un 2. Un 2, le doy un 2. Pero cuando Él ve que usted comienza a acercarse al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo, cuando Él lo mira, dice, no, 9,5, 9.75. Lo que provoque por su boca está respaldado por el Dios Altísimo. ¿Cuántos me siguen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, usted se convierte en una amenaza. Usted se convierte en una amenaza. Usted se convierte en un enemigo de Satanás. Y él va a buscar la manera de destruirlo. Pero, si usted está fortificado en su fe, si usted está revestido del valor espiritual, usted tiene la victoria segura porque Dios está con usted. Amén. Aleluya. No importa lo que ruja. Dicen por ahí que el león que ruge es porque no tiene dientes. Así que no lo va a poder morder muy duro. ¿Ok? Dime, Delia, ¿eso es así o me equivoqué? No, Jehová va a pelear con nosotros toda pelea. Pero nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo en forma, preparado como el boxeador para la pelea. Para 12 rounds, 7-12 la pelea, para 15, 7-15. Sale con la armadura todo el tiempo. No sé, aleluya, ¿cómo digo esto? Hay veces que cuando uno pasa un proceso de entrenamiento excesivo, se burn out, como que se quema. Seca. Se seca. Y entonces, la fe del creyente provoca una salvación progresiva. Esto no se trata de usted salir corriendo y en la esquina cansarse. Porque usted, toda la fuerza y toda la energía que tenía la explotó en los primeros 100 metros. Y esto es un maratón. Esto es un maratón hasta el momento que nos toque a nosotros presentarnos a la presencia del Señor, porque Él nos llame, el proceso natural de la muerte que le corresponde al hombre, o porque Él venga por su iglesia. Así que, miren bien, se enojó, se enfureció, hizo escarnio de los judíos. Esa es la estrategia que Satanás utiliza. Satanás lo primero que va a querer hacer es amedrentarlo con su furia. Lo segundo va a querer es desalentarlo con su burla. ¿Y a quién usted cree que va a utilizar para burlarse de usted? Mire al hermano que está a su lado. Y dile, no te dejes usar. No. Dile, no te dejes usar. Hello, no te dejes usar. Cancelo, ato, ok. Oiga lo que nos dice Pedro. Y, porque ¿de dónde es que va a venir el ataque? No te dejes usar. Identifica que Dios me dice que te amo, aunque no sea fácil. Sí, y mientras más difícil, más te tengo que amar. Y más tengo que buscar la manera de ganarte. Y si tú me respondes, amén. Y si no me respondes, también. Amén. Porque Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Y todavía cuántas personas hay que no le responden a Cristo.
Pero él sigue ahí, igual, no mermes, ¿ok? Entonces Pedro nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar. Mire, Sanbalat y Tobías, que lo vamos a estar considerando en el capítulo 2, que también es un funcionario amonita, o sea, enemigo de Israel. En un momento dado ellos se identifican como siervos. Uno era gobernante y el otro era asesor. Pero si hubieran sido siervos, no le hubiese preocupado que el pueblo de Israel reedificara los muros. Habían intereses creados. Dentro a veces de nuestra experiencia de fe, nosotros nos declaramos como siervos. Yo siempre digo hijo de Dios y siervo, hijo de Dios y siervo, no siervo, porque el siervo no conoce todo de su Señor, y todo lo de mi Señor Él me lo revela a mí. Por lo tanto, nosotros somos hijos y siervos. Y a veces el servicio que nosotros provocamos no es un servicio que agrada a Dios. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ser parte de una asamblea y toparse con algunos siervos que se cubren con el servicio espiritual, pero que en su interior lo que hay son intereses creados. Aleluya. Y usted me preguntará, ¿y dónde pasa eso? Yo quiero que me diga alguien dónde pasa eso. ¿Dónde pasa eso? Entonces, En el cruce de Ávila. en las congregaciones. Pastor, casualmente estaba leyendo una prédica de Charles Spurgeon del 1840 y pico, y él hablaba precisamente de que el peor enemigo de la iglesia no son los infieles, sino son los cristianos que se hacen llamar y son hipócritas porque lo que dicen no hacen y lo que hablan no dan ejemplo. Que realmente esos son los que se constituyen enemigos de la iglesia, teniendo la oportunidad de alcanzar la misericordia de Dios, porque van todos los días y se sientan, van allí y se dan el lujo de despreciarlo. Amén. Vamos a los versículos 2 y 3. Ok, para ver si podemos cuadrar esto en el tiempo que está estipulado. Versículos 2 y 3. Nuestra hermana Keila los tiene. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Vemos claramente que la actitud que toman Sanbalat y Tobías, enemigos del pueblo, gobernante y asesor, traía otros elementos más allá que simplemente el que el pueblo restaurara las murallas. Y se unen fuerzas en un momento dado y comienzan a hacer escarnio de los judíos, comienzan a tratar a los judíos como débiles, comienzan a presentar oposición a la restauración de los sacrificios por parte del pueblo judío, se mofan con relación al tiempo que le tomaría la reconstrucción de las murallas. Dicen, en una ciudad que ha sido destruida como ustedes, ese esfuerzo que ustedes están haciendo no tiene ninguna esperanza, no tiene ningún propósito, no tiene ningún fin. Ustedes están perdiendo el tiempo.
Ustedes son unos derrotados. Ustedes son unos debiluchos, unos débiles. Mire, lo que ustedes están haciendo ahí es tan frágil que una zorra lo puede derribar. Eso es una burla marcada, ¿ok? Pero entre líneas hay un principio que nos va a traer a colación que era en realidad lo que había en el corazón de Sanbalat y de Tobías. Mira, detrás de todo este supuesto alegato o exposición había un temor innegable de parte de ellos. Cuando a usted le importa poco algo, usted no le presta atención. Aleluya. Cuando a usted le importa poco algo, usted no le presta atención, pero ellos sí le estaban prestando mucha atención a lo que estaba sucediendo en el pueblo, porque había un temor innegable delante de ellos y utilizaban esto como un mecanismo de defensa, la burla, un mecanismo de defensa. No querían admitir que estaban amenazados por aquellos trabajos y por eso comienzan a escarnecer. Ahora vámonos a la iglesia. ¿Sabe cuándo es que el enemigo va a atacar a la iglesia? Cuando le pasa lo mismo que a Sanbalat y a Tobías, cuando se siente amenazado por la iglesia. Un fuerte aplauso al Señor. El enemigo va a atacar a la iglesia cuando se siente amenazado por la iglesia. Si la iglesia no representa para el enemigo ninguna amenaza, simplemente no le hace caso. Si usted no representa como parte del cuerpo de la iglesia amenaza para el enemigo usted no le va a hacer caso. Si lo tiene sentado, te me esfuerzo. Te me esfuerzo. Te me esfuerzo. No está ni en la banca, está sentado, es diferente. En la banca usted es muy importante. Así que, tanto como creyente individual como iglesia, debemos comprender que cuando trabajamos para Dios va a haber una fuerte oposición. Y de eso nadie se debe asustar. Y de eso ningún creyente se va a librar. Si usted piensa que se va a librar de eso, entonces el evangelio que está provocando en su experiencia no es el evangelio del Dios Altísimo. Cuando una iglesia no representa una amenaza para el enemigo, la iglesia puede ser el cuerpo de miembros que están en esa congregación puede desaparecer del lugar que Dios le dio para que lo posicionaran. Y eso lo vemos día a día en nuestra realidad del Puerto Rico de hoy, por no pensar en la realidad de otros países. Así que tengamos presente eso. Vamos a los versículos número 4 y 7 de nuestro hermano Américo. No, 4 y 7 de Américo. Sí, 4 y 7 de nuestro hermano Américo. Oye, hoy los nuestros, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalo por el ojo en la tierra de sus cautiverios. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encalorizaron mucho. Yo leí el 4 y 7, como era contrario. Es el 4. No, 4, 5, 6 y 7. ¿Se lo leo completo? Por favor. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve
su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encalorizaron mucho. Digo, Hasta el 7. las 7. Ok, bien. Yo estoy considerando para próximas ocasiones, posicionar un micrófono en el pasillo y de alguna manera irnos educando, y estoy hablando en plural, a que cuando provoquemos las lecturas bíblicas, las provoquemos a través del sistema de audio, porque muchas veces vamos a estar siendo grabados para luego presentar esto a través de los medios de comunicación como YouTube y otros, y entonces pues para poder tener un material de buena calidad necesitamos que el audio esté en el orden. Así que a partir del próximo viernes todo seminario o todo texto bíblico sienta la libertad de pasar al pasillo, o voy a tener el inalámbrico de manera tal que usted pueda provocarlo. Bien, miren, Nehemías, cuando surge esta situación que acabamos de leer en estos versículos del 4 al 7, no huye, ni se deja intimidar. Utiliza el único recurso que usted y yo como creyentes tenemos y que él tenía. Él utiliza a Dios como recurso de defensa. Y este debe ser el recurso que cada creyente, cuando se sienta atacado por algún instrumento de Satanás, utilice. Mire, cuando usted tiene el propósito de Dios y cuando hay una oposición y usted busca la dirección de Dios Altísimo, el Señor va a pelear su batalla. Y no va a haber adversario que se pueda oponer a la voluntad del Dios Altísimo. Pero es cuando hay unas condiciones. ¿Qué condiciones hablamos? Usted busca y usted está en el propósito de Dios. Porque a veces no estamos buscando ni estamos en el propósito. Y queremos que Él pelee la batalla. No va a pelear ninguna batalla. Hay cosas que Dios va a hacer por nosotros, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer que Dios no la va a hacer hasta que nosotros no hagamos lo que nos corresponde a nosotros hacer. ¿Ok? Cuando vamos al versículo 6, miren que el pueblo, aun cuando hay toda esta oposición, toda esta serie de burlas, se une, se olvida de las amenazas y construye el muro. Quizás hubiésemos pensado que toda esta situación del ambiente hubiese mermado el ánimo del pueblo, pero no. Lo que hizo fue que provocó que la meta se llevara a cabo. Y voy a hacer un alto aquí. Pueden haber momentos de que nuestra experiencia como creyentes nos lleven a un ambiente externo cargado. Voy a tratar de decirlo de la mejor forma posible. Un ambiente cargado. Usted rompa por la puerta de la iglesia y la intención es provocar relación, empatía, búsqueda, y usted no encuentra cómo abrir la cerradura de la puerta. Y cuando se encuentra con el hermano Pepe de frente, ya el pastor me vio, no puedo irme en reversa, montarme en el parque ni irme para casa. Cuando eventos como estos puedan pasar por la conciencia de uno, es cuando más uno debe llegarse a la casa del Señor, y es cuando más todo lo que Dios ha provocado para usted lo haga
realidad para la gloria del Dios Altísimo, porque en medio de su debilidad Él se va a glorificar. Entonces nosotros muchas veces nos vamos al confort, y el confort es la quejadanza, los argumentos, y todo eso está bien. Dios no se va a extrañar de eso porque nos dio a nosotros todos esos mecanismos. Pero si usted es el Hijo del Dios Altísimo, si usted es un creyente que ama verdaderamente a Dios, si somos verdaderamente restaurados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si Cristo es nuestro Señor, si Cristo es nuestro modelo, si Cristo es nuestro Maestro, si Cristo es nuestro Salvador, a nosotros no podemos permitir que el espacio de otro invada mi vida y me ponga a purular por ahí fuera del orden de Dios. Aleluya. ¿Sabes cómo le dicen esto en Teen Challenge? Usted no corra con el aceite quemado de otro. Use su propio aceite. Y hay personas que caminan con aceite quemado del hermano. Y allá salió trastocado. Y cuando viró la espalda salió trastocado. Y allá salió trastocado y sale por ahí quemado. Cuando este lugar es un lugar santo, donde nosotros venimos desde lo profano, de nuestra naturaleza pecaminosa, y tenemos la relación directa con el Dios Altísimo para ser completamente restaurada y edificado. Aleluya. Hay que tener ánimo para trabajar. Si me acompañan 10 trabajos, si me acompañan 5 trabajos, si me acompañan 3 trabajos, si me acompañan 2 trabajos, si me acompaña uno, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conmigo. Trabajo también. Porque yo no estoy trabajando para nadie. Yo estoy trabajando para el Dios de los cielos, para el que me llamó, para el que me va a fortalecer. Y la experiencia que estoy pasando en el proceso va a crear un carácter que posiblemente no, que es necesario que tengamos en la experiencia de fe. En Dios no hay posibilidades. ¿Ok? Así que la perseverancia no es una casualidad. La perseverancia es una acción, porque el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. La perseverancia nos va a dar la victoria en las luchas. La perseverancia va a cambiar las actitudes. La perseverancia nos va a dar convicción. La perseverancia nos va a llevar a hacer el mandato que Dios ha establecido. Y la perseverancia, con la fe absoluta de que estamos en el propósito del Dios Altísimo y que el Dios Altísimo está en nuestras vidas, va a repeler cualquier ataque del enemigo. Dar un fuerte aplauso al Señor. Vámonos con el versículo, por favor, le toca a Juan. Juan, 8 y 9, por favor, lo más alto posible. 8 y 9. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Contra Cristo conspiraron? Me salí del foco. ¿Contra Cristo conspiraron? ¿O no conspiraron contra Cristo? Oh. ¿Y qué está sucediendo aquí con Nehemías? Mire que todos los enemigos, los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, los de los 4 puntos cardinales, mírenlos aquí, 4 grupos étnicos, los samaritanos, los árabes, los amonitas, los adoditas. Unos vivían en el norte, los samaritanos. En el oeste, los adoditas, los amonitas en el este y los árabes en el sureste. Mire, o sea, que en los 4 puntos cardinales había ¿qué? Oposición. ¿Contra quién? Contra Jerusalén. La situación era fácil, estaban flanqueados, pero solo la intención era destruirlo. Pero ¿qué hicieron los judíos? Orar. ¿Qué hicieron los judíos? Orar a Dios fue lo primero que hicieron. Pero lo curioso es que también accionaron. Sí, pero voy ahora.
Todavía no los tengo todavía no los tengo con el mazo dando. Los tengo más que... Dígame, hermano, vale. Porque actualmente es la misma situación con Israel. Es la misma situación. Yo no sé si usted se ha sentido flanqueado por los 4 puntos cardinales. Se lo identifico. Flanqueado en la congregación. Aleluya. Flanqueado en la familia. Gloria a Dios. Flanqueado en su trabajo. Flanqueado porque está marcado quizás con algunas limitaciones de enfermedad. Tantas cosas que pueden flanquear la vida de un hombre. Y usted se siente como. No, me están golpeando por todos lados. Pero lo primero que usted debe hacer es lo que hicieron ellos. Oraron a Dios. Se ponen en guardia. No a quejarse. De día y de noche. 24/7 estaban en guardia. Si hubiesen ido al fervor religioso, esto es muy importante, si hubiesen incurrido en el fanatismo y únicamente se hubiesen dedicado a orar, allí mismo orando, le clavaban la lanza a los enemigos. Aleluya. No sé si usted me escuchó. Porque es como decía nuestra hermana Keila, si hubieran recurrido a la dependencia de su fuerza física, también hubiesen perdido la batalla, porque el hombre necesita la dirección del Dios Altísimo. Si hubiesen puesto guardas nada más, no hubiesen tenido la victoria. Ellos oraron e hicieron lo que fue necesario hacer en ese momento de crisis. Hay momentos donde se tienen que tomar decisiones radicales, en momentos radicales. Y ese era el momento en que clamaron y dependieron de Dios en primer lugar. Y luego utiliza el sentido común y ponen guardias de día y de noche. Y mientras trabajaban, unos velaban. Por si el enemigo llegaba, poderlo, ¿qué? Que no los tomara por desprevenido. Dicen que con una mano trabajaban y con la otra tenían, ¿qué? La espada. Y no solamente eso, sino que el proyecto que tenían los distanciaba. Por lo tanto, al estar distantes, no sabían por dónde venía el enemigo. Y si el enemigo venía por aquella esquina y tenía un pequeño contingente, dice que estaba el hombre con trompeta, que tocaba la trompeta, identificaba, y la instrucción es, donde oiga el sonido de la trompeta, corre y ve, que se te necesita. Yo no sé cuántos de nosotros estamos escuchando el sonido de la trompeta del Señor Jesucristo, que nos está diciendo, te necesito. Amén. Te necesito. Y no sé si tú te sientas que estás en la esquina de la muralla solo. No estás solo porque Él está contigo. Amén. Pero tienes como líder, tienes como siervo de Dios Altísimo, desarrollar una estrategia que cuando llegue el momento de la oposición, aunque estemos distanciados cuando salgamos por esa puerta para afuera, podamos como pueblo, como congregación, como iglesia, Habacuc 3:17, identificarnos, comunicarnos y accionarnos y pelear la batalla de la fe. Y para eso tenemos que ser participativos los unos con los otros. Para eso tenemos que tener una buena comunicación. Para eso tenemos que tener, ¿sabes qué? Amor. Te voy a ir un poquito más allá. No amor, a Dios en tu vida. Porque Dios es amor. Así que esto no se trata de que es fulano el que está. El que está es el Dios Altísimo y todos somos llamados a responderle a Dios, ¿ok? Así es la vida espiritual. Dice un refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Y en la vida cristiana no se puede pecar de extremismos. No se puede pretender que Dios lo haga todo. Porque hay algunas cosas que Él espera que usted y yo hagamos. La vida espiritual es una experiencia en la cual la providencia divina opera cuando la persona se mueve sincronizadamente con esa providencia. Si me espiritualizo mucho y no me muevo, ahí me quedo. Si me olvido y trato de hacer mucho, sin la dirección no voy a tener éxito. Yo tengo que tomar la provisión de Dios y Dios conmigo, tomado de la mano cada uno de nosotros, de Dios, poder
sincronizarnos y poder pelear la batalla. La tarea no era grande, aunque muchos pensaban que sí. No había debilidad, ni eran pequeñas zorras tampoco, porque la protección en el orden de la voluntad de Dios y la obediencia, Dios estaba con ellos. Ellos podían edificar el muro, aún con un número reducido de hombres. Esa tarea se hizo, o habrá algo imposible para Dios. ¿Cuántas batallas no peleó el pueblo de Israel que numéricamente estaba en desventaja? Y Dios estableció la estrategia. Repite conmigo, la estrategia. La estrategia para la victoria. Y la estrategia para la victoria se comienza rompiendo en oración y accionando. Aleluya. Vamos a... Bendecido es el Señor. Delia, el 19 y el 20, por favor. De ahí yo adelanté algo y terminamos con Juan, el 21 y el 23. Mira a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Dos términos. Estaban ocupados y estaban equipados. Ocupados y equipados. Sabían que la amenaza era seria, pero no tuvieron cobardía. Sabían que el peligro era inminente, pero tenían una absoluta confianza en la presencia del Señor. Quizás, analizándolo, la capacidad de poder combatir con 4 enemigos por cada uno de los puntos cardinales no pronosticaban una victoria. No hubo la batalla, no hubo el enfrentamiento, pero ellos confiaban en el Dios Altísimo. Estaban distantes en algún momento, pero estaban unidos. Distantes pero unidos. Y esto es paradójico, porque usted dirá, pero que es que si estoy distante, ¿cómo voy a estar unido? Pues miren lo que dice Nehemías 4:19. Dice que los jefes y los oficiales estaban distanciados los unos de los otros, porque se trataba de una muralla muy extensa la que se estaba levantando. Pero se dio la instrucción de que estuvieran atentos al sonido de la trompeta. Y cuando ese sonido de la trompeta se provocara, se tenían que juntar todos, porque era preciso que se unieran para atacar el enemigo. Y si nos vamos a la realidad del pueblo de Dios, es posible que hayan diversas situaciones dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios. Es posible que hayan diversas exigencias y que cada miembro tenga unas prioridades muy particulares para la obra. Todo eso es aceptable. Podemos disentir en lo que no sea cristocéntrico, en lo que sea estrategia, ¿ok? Pero la unidad no se puede romper por la diversidad de opiniones, porque el evangelio que nosotros provocamos no es su evangelio, no es mi evangelio, es el evangelio del Hijo del Dios Altísimo, y solamente hay un evangelio. Amén. Podemos comprender eso, iglesia. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Él va a pelear la batalla por nosotros. Si confiamos en Él, si estamos dispuestos a esforzarnos con valor, si estamos dispuestos a trabajar en la obra de Dios, Él nos va a dar la victoria, porque vamos a estar en su propósito. Cuando estudiamos a Esdras, ¿qué dijimos de Esdras? Que el Señor estaba con quién, con él. Wow. ¿Qué nos dice aquí? El Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor está con cada uno de nosotros cuando nosotros estamos en su voluntad. Juan, por favor.
Ah, Juan, ¿ya tú lo leíste? Era Joan. Joan, perdona, es que yo escribo y después... Aleluya. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de sentinela, y de día. Miren, un momento apremiante, no podían detenerse, tenían que levantar las murallas, los muros tenían que levantarse. Eso le iba a dar a ellos una protección. Tampoco se olvidaron de las promesas de Dios para con ellos. No, pero aunque estaban confiados, no podían bajar la guardia. Él pelea la batalla por nosotros, pero no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Porque existen peligros. Existen peligros. Y entonces, cuando Nehemías contempla la realidad del pueblo, mire el principio y las dos órdenes que le emite al pueblo. Para que el pueblo no deje de trabajar. Para que el pueblo no deje de trabajar, tiene que haber un acuartelamiento estratégico. Este es nuestro cuartel. Aleluya, ¿cuántos me siguen? Para que el pueblo no deje de trabajar, tiene que haber una acuartelamiento. Hay que congregarse, hermanos. Aleluya. Para que como pueblo no dejemos de trabajar. Las órdenes en aquel entonces fueron acuartelamiento estratégico. Y se le ordena a los varones del pueblo que tanto ellos como sus ayudantes se mantuvieran dentro de la ciudad hasta la conclusión de la obra. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Hasta que llegue el momento final de nuestras vidas, o la venida del Hijo del Señor, nosotros tenemos que estar acuartelados en el lugar santo. Porque hay una serie de dinámicas, experiencias que Dios nos va a dar como colectividad, que no necesariamente son en carácter personal y solamente se obtienen en el lugar santo. La segunda instrucción es que cuando estamos en un ambiente de acuartelamiento estratégico, estamos físicamente unidos en un lugar. No tenemos que estar saliendo cuando surge la necesidad. La iglesia es el sitio que acuartela a los creyentes. Yo no sé si me escuchan. La iglesia es el sitio que acuartela a los creyentes. La segunda instrucción que se le dio a ellos es la siguiente. Mire, cuando usted está acuartelado en el lugar santísimo, usted está teniendo un tratamiento integral. Número uno. Usted está en el lugar apropiado para suministrar en su vida espiritual lo que usted necesita. Usted va a tener un enriquecimiento y un discernimiento intelectual, y usted va a tener una consagración espiritual. Y usted dirá, pero pastor, ¿cuál fue la instrucción que le dio Jesús a sus discípulos en un momento dado cuando partió? ¿Qué les dijo? Que se fueran allí y que esperaran en aquel lugar, acuartelados y estratégicamente, donde iban a tener una experiencia y iba a descender el Espíritu Santo sobre sus vidas. Ahí está el principio de lo que estamos estableciendo, y eso no va a cambiar. Y con esto termino. La segunda orden que dio Nehemías y que nosotros debemos considerar en esta noche es que nuestro revestimiento tiene que ser permanente. Oiga lo que dice.
Y ni yo ni mis hermanos nos quitábamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y usted dirá, ¿y eso qué quiere decir? ¿Quién se atreve a argumentarme un minuto de ese tema? Y ni yo ni mis hermanos nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Un revestimiento permanente. No se podían meter los juntos. ¿Sabe quién tiene esta experiencia? El soldado. El soldado. El que está en el campo de batalla. Tiene que estar en todo momento revestido con todo lo necesario para la batalla. Y quizás solamente en un momento dado se despoja de algo. ¿Ok? Miren, no podemos dar por descartada ninguna amenaza de Satanás, ¿verdad que no? No. Por lo tanto, en todo momento tenemos que estar ¿qué? Con el revestimiento permanente. En todo momento tenemos que estar con nuestro vestido puesto. Porque no sabemos en el momento en que alguna amenaza puede descargarse sobre nuestras vidas o en que tengamos que interceder por alguien en un momento dado. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Quisiera hacerle 4 preguntitas rápido. ¿Cuál fue la misión de Zorobabel? La de Esdras y la de Nehemías. ¿Qué hizo Zorobabel? Hello. ¿Qué hizo Zorobabel? ¿Construir el qué? El templo. ¿Qué hizo Esdras? ¿Enseñó qué? La ley. ¿Ok? ¿Y qué hizo Nehemías? Levantó las murallas. ¿Cuáles fueron algunas de las armas que los enemigos usaron para tratar de detener la obra? Las mismas que van a utilizar hoy. El escarnio, la burla, la amenaza, la oposición y el terror. Siempre será así. ¿Qué hicieron los judíos para protegerse de los ataques posibles del enemigo de acuerdo al versículo 9? Orar. Estar en guardia. De día y de noche. ¿Qué órdenes urgentes emitió Nehemías para enfrentar las amenazas del enemigo? 2 órdenes. Un acuartelamiento estratégico. ¿Y qué más? Un revestimiento permanente. ¡Wow! Oh, si estás acuartelado en el templo y estás revestido de la presencia del Señor Jesús, tienes la victoria. Tienes la victoria. ¡Aleluya! Y la última. Menciona algunos de los muros que los cristianos tienen que edificar y que tantas incomodan al enemigo. Aleluya. Mire, la oración tiene que el cristiano provocarla y enoja al enemigo. El amor, la compasión. La lectura sabia de la Biblia prepara y enoja al enemigo. El servicio espontáneo con el prójimo que es dedicado a Dios te prepara y enoja al enemigo. La asistencia regular a los cultos y a los servicios te prepara y enoja al enemigo. Aleluya. Dáselo al Señor. Dáselo al Señor. La obediencia te prepara y enoja al enemigo. La consagración te prepara y enoja al enemigo. El ayuno te prepara y enoja al enemigo. Y podemos seguir mencionando. Y los retiros te preparan. ¿Ok? Así que ya que sabemos cuáles son las estrategias que nosotros tenemos para estar acuartelados y para estar revertidos, cultivemos estas y no va a haber ninguna muralla que nosotros no podamos levantar en el nombre del Dios Altísimo. ¿O habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Aleluya. Bueno, no, vamos a recoger la ofrenda. Recoger la ofrenda. Vamos a cantar. Aleluya. Necesito un músico. ¿Habrá algún músico por ahí? Que me acompañe. Hay 3. Aleluya. A ver qué cantamos. Hay un coro que yo cantaba antes, decía: Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo.
Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama en tu corazón. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama en tu corazón. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama en tu corazón. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama en tu corazón. Eso lo cantamos después, pero otro día tratamos. No te dejaré a rayar el alma. Ok. Mire, iglesia, mañana tenemos la actividad dame la promo. ¿Cuántos vamos a estar aquí? ¿Cuántos tú tienes la promo? ¿Cuántos vamos a estar aquí? Bueno, tenemos